Resulta interesante, sobre todo enfrentado a un personaje como es Juan Rafael Allende, un personaje discutible si se quiere, pero interesante por su talento, por su gracia, por su chispa y su ingenio. Quizás al revisar la nómina de los expositores y de los temas tratados, donde se ha hablado del padre Villarreal, de Raúl Marín, de Jaime Guzmán, de Francisco Javier Kissing, y se va a hablar después de Abdón Cifuentes, de Leodoro Yáñez y de Manuel de Sala. Este personaje que yo traigo es como meter una oveja negra en un grupo en un lugar de ovejas blancas. Pero es curioso el personaje y ustedes lo van a apreciar. Sobre la sátira política en Chile, el gran autor ha sido Ricardo Donoso Novoa, que en 1952, o el 50, publicó un libro que se llama La sátira política en Chile. Allí él hace un análisis de lo que significa esto de la sátira política, la importancia que tiene para la historiografía, y parte por decir que la primera caricatura de tipo político que hubo en el país fue la de los próceres O'Higgins y San Martín, en que el primero, que es San Martín, aparece cabalgando en un asno, que es don Bernardo O'Higgins, y arreando a una manada de ovejas, que es el pueblo de Chile. Mientras que detrás el ministro de Pueyrredón, el director supremo argentino, recoge nuestro oro para llenar las arcas de las Provincias Unidas. Esa es la primera caricatura, según Donoso, que aparece en los periódicos satíricos de la época. Luego Donoso se va a referir a algunos periódicos como El Verdadero Liberal, redactado por el francés Pedro Chapuis, el Cometa, La Llave, El Alcornoque, El Pipiolo, El Hambriento, El Valdiviano, El Canalla, El Espectador Chileno, El Clamor, El Ermitaño, El Diablo Político, El Liberal, Tribuna Nacional, El Mundo, Guerra a la Tiranía y muchos otros que van a ser controlados seriamente en la época del presidente don Manuel Montt y su ministro don Antonio Vara, que llega a la dictación de una ley de imprenta que intentó poner atajo a los extremos en que se estaba llegando, porque ya esto de la sátira política había llegado a extremos excesivos. Pero pronto la oposición al gobierno de Montt volvió a dar vida a una prensa batalladora, corajuda, ingeniosa y de verdadera importancia política. En el periódico llamado El Correo Literario, que redactaba con ágil pluma don José Antonio Torres, también se introdujo la novedad de ilustrar sus páginas con caricaturas que fueron una mordaz crítica a la mediocridad de los hombres públicos. Su existencia terminó abruptamente el 12 de diciembre de 1858, en que fue acallado este periódico por la autoridad. El conflicto entre el poder espiritual y el poder temporal, candente en los últimos años del gobierno de Montt, fue en realidad el que estimuló mayormente la creación de estos periódicos satíricos, entre ellos uno que se llamó La Linterna del Diablo, que era redactado por Fanor Velasco e ilustrado por el notable dibujante Benito Basterrica. La Linterna del Diablo ridiculizó los afanes americanistas de Chile, también algunas figuras políticas como las del presidente don José Joaquín Pérez más adelante y la del intendente don Benjamín Vicuña Maquena. Pero sobre todo fueron sus ataques a la Iglesia y sus burlas irreverentes a los arzobispos Mariano Casanova y Rafael Valentín Valdivieso los que le dieron mayor tiraje a esta publicación. Otro periodo de la época también de sátira política fue el Charivari, redactado por el joven don Luis Rodríguez Velasco, cuyo nombre derivaba de un periódico francés, el Charivari, que es de difícil traducción esa expresión, pero se entiende que corresponde más o menos a la cencerrada española, es decir, a un ruido discordante de ollas, sartenes, gritos y silbidos. Podría también buscarse un símil en Chile, diciendo que quizás sería como una especie de chivateo araucano, que entre los chilenos podemos decir que era un ruido así ensordecedor. Ese era el Charivari, que tuvo gran éxito entre los años 1867 y 1870, con 26 entregas, que hoy día son
verdaderamente interesantes de revisar y coleccionar. Y así llegamos al momento del nacimiento de este personaje que es el centro de mi disertación, don Juan Rafael Allende y Astorga. Este escritor y periodista nació en Santiago el 24 de octubre de 1848 y falleció en esta misma ciudad el 20 de julio de 1909. Era hijo de don Pedro Allende y de doña Juana Astorga y vio la luz primera en el callejón de la Purísima, en el barrio de La Chimba, al pie del Cerro San Cristóbal, en el seno de una familia de clase media de escasos medios. Sobre su nacimiento dirá más tarde en su biografía. Ya aquí empiezan ustedes a ver el estilo del personaje. Dije, dice el mismo, dije que yo vine al mundo, pero eso es una mentira, porque yo no vine, sino que me vinieron. ¿De dónde vi la primera luz? Pues en La Chimba, al pie de San Cristóbal, patria de la Calchona y de todos los brujos habidos y por haber, y en una casa quinta de mi abuela, ubicada, la casa, agrega entre paréntesis, no mi abuela, en el entonces callejón de la Purísima. Y dice que me bautizaron en la estampa, no de la herejía, sino de la cañadilla, con esta retahíla de nombres, y da sus nombres. Dice que lo bautizaron con el nombre de Juan Rafael Allende Astorga, González de Saavedra, Vasconcelos, Calvo del Corral y Casaverde. Todos bufonadas de él, porque esos apellidos no existieron, aunque no existieron en su familia. Aunque se trata, como lo reitero, de una bufonada de Allende, quizás la mención de estos apellidos permita a un buen genealogista determinar el origen familiar de Juan Rafael Allende, puesto que hasta ahora no solo se conocen los nombres de sus padres. Estudió en un colegio vecino regentado por una señora de apellido Ruedas y después en el Colegio de San Luis y en el Instituto Nacional, donde fue compañero de varios individuos que con el tiempo fueron sus enemigos políticos. A los 21 años se inició como periodista escribiendo en los periódicos La Libertad, La República y Los Tiempos, estos últimos de propiedad de los hermanos Arteaga Lempart. Dice de él don Pedro Pablo Figueroa en su galería de escritores chilenos que no hay diario en la capital que no le deba algo a Allende, pues a todos les ha prestado servicios, ya sea como corrector de pruebas, como cronista o como redactor de tijera, de ideas profundamente liberales, y con el objeto de poner atajo a la enorme influencia del conservadurismo, fundó en 1875, junto a don Buenaventura Morán, un periódico satírico llamado El Padre Cobos. También es de colección este periódico, de propaganda anticlerical y democrática, que alcanzó gran circulación durante la Guerra del Pacífico y que permitió a Juan Rafael Allende exhibir una inteligencia vivaz de que estaba dotado al decir de sus obras. Además, en 1871 fundó el Círculo Dramático, del que fue presidente don Carlos Bócar Martínez, después su más furioso enemigo, su archienemigo 20 años más tarde. En ese grupo nació su comedia en verso titulada ¿Qué dirán?, que fue estrenada con gran éxito en el Teatro Variedades. En el año 1872 se estrenó esta pieza a beneficio de los variolosos durante la epidemia de ese año de viruela en Santiago. En esa obra tomó parte como actor y fue celebrado por la crítica como el más genuino representante del teatro popular. También escribió comedias como Los Entierros, víctimas de su propia lengua en 1888, La República de Jauja, estrenada en el teatro que había en el Cerro Santa Lucía en el año 1889. ¿Para quién pelé la pava?, se llama otra de sus piezas, en 1891. Un papa loco o el sueño de un liberal. Y Hegemonía Sudamericana, pesadilla internacional para celebrar los pactos de Mayo con la República Argentina en el año 1904. En el género de juguetes cómicos fue autor de 2 piezas, o 3 o 4 o más, que una se llama El General Daza, connotación de la guerra. La Comedia en Lima, también consecuencia de la guerra del 39. La Generala Buendía, Moro Viejo. A él le gustaba mucho payar y cantar canciones humorísticas y solía firmar sus artículos con el seudónimo de Pequén. También escribió dramas como José Romero o El Sambo Peluca en 1880. Sin Madre, Las Mujeres de la India, Huérfano en 1888, un drama sin desenlace el año 92, El Cabo Ponce y La Taberna al Cadalso en 1901.
En total escribió 7 comedias, 4 juguetes cómicos y 8 dramas, 19 obras teatrales. La mayor parte de ellas están escritas en verso, y esa es la particularidad mayor de este hombre. Tenía una facilidad para versificar que yo creo que casi podía hablar completamente en verso y con mucho humor. Voy a dar al final tal vez algunas muestras de este ingenio. Aprovechando su facilidad para la versificación, escribir en esa forma. Todas estas obras fueron acogidas con júbilo por los espectadores de los principales teatros, entre ellos el Teatro Municipal, y por las sociedades obreras. En 1874, Juan Rafael Allende se casó con doña Celia Sarón, que era una señora de origen francés y muy buena pianista. Esta señora fue la madre de 3 hijos músicos, uno de ellos muy destacado, que todos lo conocerán, don Pedro Humberto Allende, gran músico chileno, y de sus hermanos Juan Rafael y Adolfo, que también fueron compositores, críticos de música, profesores del Conservatorio Nacional de Música. En realidad toda su descendencia ha sido muy música. Yo he sido incluso compañero de colegio en algunos oportunidades y después amigo de 2 nietos de don Juan Rafael Allende, que son músicos destacados, Adolfo y Arturo Allende Blin, que viven hoy día en Alemania y son famosos músicos. Creo que uno había muerto, pero el otro todavía sigue vivo. Bueno, durante el periodo de la guerra de 1879, Allende fundó un diario de pequeño tamaño, el que bautizó con el nombre del Ferrocarrilito. Había un diario importante en la ciudad de Santiago, era el del ferrocarril. Este se llamó el Ferrocarrilito, que tuvo gran popularidad. En 1884 publicó otro periódico totalmente anticlerical llamado El Padre Padilla, y en 1990 otros 2 llamados Don Cristóbal y Pedro Urdemales, en los cuales atacaba al gobierno del presidente Balmaceda. Sin embargo, muy pronto cambió de opinión y se transformó en un apasionado admirador del primer mandatario, de Balmaceda, dando a luz un nuevo periódico que se llamó El Recluta, desde cuyas páginas defendió al gobierno de Balmaceda, lo que le atrajo no pocas consecuencias negativas posteriores. Triunfante en la Revolución del 91, su casa fue saqueada, se fue destruida su imprenta y litografía, reducido a prisión. Fue llevado a la Intendencia de Santiago, donde se le ataron las manos a la espalda y se le remachó una barra de grillos. Allí, expuesto ante la multitud y sometido a toda suerte de vejámenes, vefado y escarnecido, y aún más sin proceso ni sentencia de tribunal alguno, se le quiso fusilar en la Plaza de Armas, en medio de la exaltación popular, estimulada por la intervención de odiosos agitadores. Salvó la vida gracias a la intervención oportuna del intendente de Valparaíso, don Eulogio Altamirano, que hizo saber a sus captores que la muerte de otro periodista en Valparaíso, que fue León Lavín, había causado efectos muy negativos para los triunfantes en la Revolución del 91, puesto que había provocado indignación el asesinato de un periodista allí en el puerto. El mismo Juan Rafael Allende describe, y eso voy a permitirme leer lo que él mismo dice, porque esta es la particularidad de esta intervención, haber encontrado este texto. Él mismo describe la penosa situación que le tocó vivir en su autobiografía, que comenzó a publicar en su periódico llamado Verdades Amargas, del que solo existen 2 ejemplares actualmente en la Biblioteca Nacional, de diciembre del año 3 y de julio del año 1904. Bajo el título que él mismo le puso de Historia auténtica de las pellejerías y andanzas de Juan Rafael Allende, relatadas por él mismo y escritas con la única pata sana que le queda, y de subtítulo Mis últimas carcajadas. Describe un poco al personaje. De allí que la noticia de su próximo fusilamiento, dice allí que la noticia de su fusilamiento fue comunicada al público por medio de suplementos, llegando a los más apartados barrios de la capital y a su pobre mujer, la señora Cerón, que estaba escondida con sus pequeños hijos en un desmantelado cuarto enladrillado en las afueras de Santiago. Así lo describe él. Doña Celia Sarón esperó que aclarara y con sus hijos se dirigió a la casa del general Baquedano, que había quedado a cargo de la defensa de la ciudadanía, en momentos en que
se estaban asaltando todas las casas de los balmacedistas y entrando al saqueo más atroz. La señora Sarón se arrodilló frente a Baquedano y le imploró salvar la vida de su marido. El general, sin inmutarse, se limitó a decirle que él no podía hacer nada y que eso era de la competencia del Supremo Gobierno, de la Junta de Gobierno que se había establecido en ese momento. A continuación, paso a tratar de la autobiografía de Juan Rafael Allende algunos párrafos de su experiencia. Dice que en compañía de un hermano y de un hijo de 15 años recorrió diversos barrios sin encontrar dónde asilarse. Finalmente resolvió llegar a la casa de su hermana, que era casada con un ciudadano ecuatoriano, que le permitió pasar la noche escondido en un entretecho. Al día siguiente salió de allí solo para dirigirse a la calle Gorbea, donde su cuñado le había conseguido alojamiento en casa de un oficial balmacedista que se suponía muerto en la batalla de Placilla. Y continúa San Rafael Allende, ahora comillas de aquí en adelante. La mal llamada Guardia del Orden me buscaba por todos los rincones de la ciudad y por la delación de un electricista inglés sabía que yo estaba escondido en la calle Gorbea, pero sin conocer el número de la casa. La Guardia resolvió allanar todas las viviendas y al amanecer del día 3 de septiembre entraban con violencia al cuarto en que yo me hallaba escondido. 11 individuos de la pretoriana, casi todos borrachos, armados de rifles, con bayonetas, con bala en boca, y rodeando mi lecho me intimidaron orden de vestirme y de seguirlos, profiriendo feroces amenazas. Yo iba adelante, entre el jefe que llevaba una espada en una mano y el revólver en la otra, y un guardia que trascendía aguardiente chivato. Los demás iban detrás, dándome de puntazos con las bayonetas. Me llevaron por la calle Chaurren hasta la Alameda. Se me llevó a un retén que tenía la guardia en la calle Marcoleta. Allí encontré a mi hermano que había sido apresado a eso de las 2 de la mañana. Desde el retén hablaron por teléfono con Carlos Lira, por entonces intendente omnímodo de Santiago, que dio orden de conducirnos a la cárcel. ¿Por qué se nos conducía presos de manera tan ignominiosa, como dos temidos criminales, con los brazos atados fuertemente por atrás? Yo era un periodista que siempre había dicho la verdad y que por este crimen se me llevaba a la cárcel. Y mi hermano corría igual suerte por el crimen de ser hermano mío, nada más. Aquella turba de indecentes borrachos continuó con sus denuestos de sáquenle la lengua al impío, échenlo a una hoguera por hereje, maten a ese canalla enemigo de nuestra santa religión, clávenle la lengua con agujas. Ya en la plaza de armas, las injurias fueron acompañadas por manotazos y por pedradas. En la esquina de Catedral y Puente se produjo una discusión entre el jefe de la pandilla del orden y don Anselmo Evia Riquelme. El primero insistía en llevarme a la cárcel y el señor Evia, temeroso de que en el trayecto la canalla me hubiera despedazado, insistía en ingresar conmigo a la intendencia. Finalmente me llevaron al interior de ese edificio y allí en un pasillo debí enfrentar a Carlos Lira, que me dio una mirada feroz, sin decir una palabra. Un esbirro preguntó: ¿le ponemos grillos, señor? La respuesta lacónica fue que sí. Se me colocaron los grillos y se remachó la chaveta. Nos llevaron a 2 salas separadas. A mí me condujeron a la antigua sala de vacuna y me pusieron 2 centinelas de vista. Y comenzó el largo desfile de mis insultadores. Rompió el fuego un tal Fraga, uno de los del crimen de Rosa Dubré. Siguieron después Ventura Blanco Biel, Máximo Ramón Lira y varios otros que desfilaron mudos, sin decirme una palabra. Un capellán del ejército, el padre Correa, de Santo Domingo, me ofreció confesión ante mi próximo fusilamiento. Más tarde llegó don Julio Seges y el inquisidor mayor Carlos Bocas Martínez, que me hartó de desvergüenzas, y Alfredo Irarráza Balsañartu, que había sido mi colaborador en el padre Cobos y que firmaba sus escritos con el seudónimo del Frate, y que fue el más humano de mis visitantes, limitándose a ofrecer llevar a mis familiares la expresión de mi última voluntad. Poco después entró el padre Correas con un crucifijo y me dijo: bajemos pues, hijito, que ya lo van a fusilar. Y me bajaron al patio, sin ayudarme en las escaleras de piedra. En los corredores del segundo piso esperaba mi ejecución la comunidad de Santo Domingo y hasta 500 personas más, mientras en la plaza no menos de 6.000 se preparaban para el espectáculo que estaba por iniciarse. Luego fui encerrado en un carro de fierro para ser llevado a la plaza,
y allí estuve por unos 15 minutos hasta que apareció el capellán Correa y me dijo que habían ido a buscar un escuadrón de caballería para formar un cuadro en la plaza en que yo sería fusilado. Media hora después se detenía el coche y me hicieron bajar. Estaba en el patio de la penitenciaría. Se me acercó el padre Correa y me dijo: acabo de hablar por teléfono con el señor intendente y me dice que la Junta de Gobierno ha suspendido su ejecución hasta mañana a las 8 de la mañana. Esta noche dormirá usted en un calabozo donde lo espera una buena comida y cama. La buena cama era solo un jergón de paja y la comida un plato de porotos que saciaron mi hambre de un día en ayunas. ¿Qué había pasado? Don Eulogio Altamirano había convencido a la Junta de la inconveniencia de fusilarme, pues el mal efecto que había producido la muerte de León Lavín en las colonias extranjeras de Valparaíso, que calificaban de salvaje a este país que fusilaba periodistas, lo había motivado a pedir mi liberación. La Junta mandó una nota a Carlos Lira con el acuerdo de suspender la ejecución, la que llegó cuando me bajaban al patio para fusilarme. Lira y Bocas Martínez insistían en fusilarme, mientras los señores Isidoro Errázuriz y Diego Barros Arana, estamos hablando de todos personajes muy conocidos, sostenían que se diera cumplimiento a lo dispuesto por la Junta de Gobierno. Pero he tenido conocimiento, dice Juan Rafael Allende, que Carlos Lira habló con el oficial a cargo del escuadrón que debía conducirme a la penitenciaría para decirle que debía acompañar el carro celular y al atravesar el Parque Cousiño podría despacharme. Son expresiones del mismo, diciendo que había debido hacerlo ante mi intento de fuga, ayudado por una poblada. El oficial le contestó: señor, estoy dispuesto a obedecer siempre, pero necesito que usted me dé esta orden por escrito. Lira no se atrevió a firmar aquella orden. Quedé encerrado en un calabozo de la calle 8 de la penitenciaría, de los que ocupan los reos que deban ser ejecutados. A la mañana siguiente, un guardia de apellido Jiménez vino a decirme que mi ejecución tendría lugar a la 1 del día y me dejó una lata de frijoles y una jarra con agua. A la 1 se me anunció una nueva prórroga para las 8 de la mañana del día siguiente, lo que se repitió el día sábado otras 3 veces, hasta que el día domingo se me acercó Jiménez y me dijo al oído: ya no lo fusilan, señor. Pensé que si no me fusilaban, me envenenarían. Y empecé a probar con gran recelo mis alimentos y bebidas. Poco a poco fueron quedando engrillados unos sin grillos otros: Tristán Estefan, Ramón Carballo Orrego, Malaquías Concha, Fuente Alba, Pío del Fierro, Martín Larraín, El Negro Plaza, Santiago Herrera Gandarilla, Francisco Pérez, Manuel Fría y Lucindo Bispinger. Con mi hermano y yo sumábamos el fatal número de 13. 15 días después me quitaron los grillos, cuya chaveta debieron cortar a cincel, tan remachada estaba. Ahí termina la descripción que hace este hombre, y que seguramente era más completa y más larga esta especie de memoria, pero no queda más que este texto que fue hallado ahí en esas publicaciones, de los cuales parece no haber más que un ejemplar. Hasta aquí llega la interesante relación de los padecimientos sufridos por Juan Rafael Allende, contados por él mismo, narración que desgraciadamente ahí quedó inconclusa. Podemos agregar que luego de recuperar la libertad, Allende salió del país, estuvo un breve periodo en el Ecuador, Colombia, Centroamérica. Sin embargo, de ofrecérsele trabajo en el extranjero, optó por regresar, aprovechando las leyes de amnistía dictadas por el gobierno del almirante Jorge Montt, y se estableció en La Serena. El 28 de abril de 1892 dio a luz unas hojas sueltas en verso tituladas Vía Crucis del Pueblo, llevando las estaciones de este Vía Crucis los siguientes títulos, todos a favor de Balmaceda, naturalmente. Balmaceda condenado a muerte, el otro 7 de enero, el otro Los primeros Judas, otro Tal madre para tal hijo, Balmaceda encuentra un Cirineo, La democracia al encuentro de Balmaceda. Así se titulan las estaciones de este Vía Crucis balmacedista. Pronto se le encuentra otra vez en Santiago, empuñando con nuevos bríos su pluma de periodista y dando vida a varios periódicos con nombres tan originales como el General Pililo, el Poncio Pilatos, el Arzobispo, otro que se llama Don Mari Ano, el Sinvergüenza, el Pedro Mon, una sola palabra, pero Mon sin T final, el Tinterillo, la Beata, el Sacristán
y finalmente Verdades Amargas, donde se encuentra esta hoja descriptiva de su casi fusilamiento. Con los otros nombrados antes llega a 15 el número de publicaciones periódicas creadas por nuestro biografiado en 29 años de su existencia. Algunas de ellas fueron ilustradas con caricaturas de los dibujantes y litógrafos Benito Basterrica y Luis Fernando Rojas, muy buen dibujante de los dos. Durante los primeros años de su regreso al país fue espiado y perseguido sin tregua. Se le clausuraban sus imprentas, se le encarcelaba sobre pretexto de delitos de abuso de la ley de imprenta, mientras su mujer daba muestras de verdadero coraje presentando a la justicia recursos de amparo redactados por ella misma. Solo llegó algo de tranquilidad para él cuando los antiguos partidarios de Balmaceda llegaron a tener poderosa representación parlamentaria en el país, lo que alcanzaron en las elecciones de 1894. Tal fue la campaña que Allende hizo desde las columnas de sus periódicos que la Iglesia lo excomulgó y prohibió la lectura de sus escritos, lo que aumentó su circulación y le dio gran popularidad. En el campo de la política, Allende, consecuente con sus ideas democráticas, fue uno de los fundadores del Partido Demócrata, el 20 de noviembre de 1897. Fue candidato a municipal ese mismo año junto a Antonio Pupán y Malaquías Concha y otros. También fue candidato a diputado por Antofagasta, pero ni siquiera se dio la molestia de trasladarse a esa ciudad, por lo cual fue derrotado. Ello le dio motivo para escribir en el General Pililo, el 9 de marzo de 1897, un artículo humorístico titulado «Estamos coleados», en el que decía: «Señores presbíteros, les doy a ustedes mis más efusivas felicitaciones, porque de buena se han librado. Acepten ustedes mis parabienes y un efusivo saludo que les hago con la punta de mi cola». Era así el espíritu festivo de ayer. En 1899, un grupo de 19 ciudadanos de Santiago le escribió una carta en que le solicitaban aceptar a ser candidato a diputado por Santiago. Él contestó con un artículo que tituló «Muchas gracias». En junio de 1899 fue delegado, naturalmente el artículo era negándose a ser candidato. En junio del 99 fue delegado por la agrupación de Antofagasta a la convención del Partido Demócrata que tuvo lugar en Santiago. Había tenido una vida de mucho trabajo, de muchos padecimientos y amargura, algunas de ellas descritas aquí, que fueron minando su salud, y desde poco después de su salida de la penitenciaría, en 1891, a los 41 años, desde ahí en adelante la vida de él no fue fácil, y finalmente el año 1904 sufrió un ataque de parálisis, lo que le martirizó durante los últimos 4 años de su existencia, pues falleció en 1909 a los 57 años. Sobre la sátira política ya hemos dicho algo al comienzo. Para cerrar esta presentación solamente quisiera recordar lo que decía Coque, nuestro famoso director y creador de la revista Topace en tiempos más contemporáneos, cuando él dice que la caricatura es sin duda una fuente historiográfica respetable, y así quiere probarlo, y para probarlo busca una manera también muy simpática y humorística de hacerlo. Dice que Jorge Delano había creado un personaje que se llamaba el profesor Topace, que era como el director en broma de la publicación. Lo hace aparecer al director Topace como un médico psiquiatra que sienta en su diván de galeno a una gárgola de la Catedral de París, de Notre Dame de París. Y la gárgola se acuesta allí, y entonces él le empieza a interrogar. Y le pregunta, le dice, ¿qué pasa con esto de la sátira y con la caricatura? Y la gárgola le contesta de que la caricatura ha nacido en el momento mismo en que Dios, Jehová, creó al hombre. Porque al hacer a un hombre que pretendía ser a su imagen y semejanza, había logrado un producto muy imperfecto que equivale a la primera caricatura de la humanidad. Eso así explica lo de la caricatura. Y la gárgola termina por decir que la caricatura es y será siempre necesaria, porque la vida es un asunto demasiado serio para tomarlo en serio. Esas son las conclusiones a que llega el señor Coche. Pero para ahora terminar esta intervención con alguna explicación, con alguna muestra del talento versificador de nuestro amigo Juan Rafael Allende. En el Padre Cobos, en alguna circunstancia, él hace publicar una caricatura en que se ve a un joven
bien vestido, elegante, con chaqué, su chistera, con sus colleras de brillantes, con su perla, la corbata, el plastrón, muy, muy elegante. Y este señor es Acario Cotapos. Acario Cotapos fue un joven que vino de provincia y que fue parlamentario y que fue el abuelo del músico de Acario Cotapos. Estas referencias además las tengo de cerca porque el músico era Cotapos Báez, era primo de mi madre. Este don Acario llega a Santiago. Y aquí viene la historia que él quiere describir con esta caricatura que les voy a mostrar. Él presenta la caricatura de este caballero tan elegante y dice de que don Enrique Meix, el famoso ingeniero norteamericano que había venido a Chile y había hecho el ferrocarril de Santiago a Valparaíso y muchas otras obras civiles en el país, Enrique Meix había venido sin su familia a Chile. Él dejó a su familia en Lima y se llegó solo a Chile. Y en Chile una dama de clase media se relacionó con él y lo acompañó y lo consoló en su soledad y en la distancia a la que estaba de su familia. Y Enrique Meix hizo una gran fortuna en Chile. Y esta gran fortuna le significó que construyó 2 palacios que algunos de ustedes pueden haberlos conocido, yo conocí por lo menos uno. El palacio que estaba en la esquina de Lord Cochrane con la Alameda, que tenía unas rejas preciosas de fierro, una filigrana de fierro maravillosa, y el palacio era muy lindo, es una pena que hubiera desaparecido la picota del progreso, y hoy día hay un edificio de departamento bastante feo en ese sitio. Se habría quedado mucho mejor conservar la casa del Palacio Meix de la Alameda. Pero además tenía otra casa, que estaba otro palacio, que estaba entre lo que hoy es la Avenida España y la Avenida República. En ese sector de la Alameda había una quinta grande que se llamaba la Quinta Meix. Hoy día entiendo que ese barrio se llama el barrio Meix. ¿Por qué? Porque esa casa y esa quinta, la casa se demolió y la quinta se loteó y se hizo allí un sector residencial muy importante, que en alguna época, a principios del siglo pasado, tuvieron allí las embajadas, tuvieron sus grandes casas. Era un barrio muy lindo. Bueno, este sector del barrio Meix se construyó en esa casa. Y esa casa se la dejó Meix. Esa casa tenía una particularidad, además se dice de que tenía un sistema de relojería que permitía que parte de la torre central, donde estaban los dormitorios, giraba para seguir la luz del sol, el calor del sol. Bueno, esta casa se la dejó él a esta señora que vivió con él, que se llamaba doña Fortunata Rebolledo. Doña Fortunata Rebolledo quedó bien dotada cuando se fue Meix de vuelta a Perú y ahí a Estados Unidos. Y en eso llega este joven Acario que venía a querer ser parlamentario, diputado, y se relaciona el candidato con la señora doña Fortunata, y de esto se corre la voz en la ciudad y este hombre hace la caricatura y el texto. Y la caricatura lo muestra este caballero muy elegante y el texto abajo dice así: para ser parlamentario se requiere mucha plata. Por eso que don Acario está trabajando el pique, el mismo que trabajara Enrique en la mina Fortunata. Enrique era Enrique Meix. Y esta versaina ingeniosa del amigo Rafael Allende también contiene algunos términos mineros que eran muy propios de la época. No había casi nadie que no estuviera interesado en el progreso minero del país en ese tiempo. Entonces ahí el pique de la mina Fortunata viene de ahí. Bueno, y como esto hay otras cosas. Hay un otro que no sé si me atrevo a decirlo, porque el humor de este hombre era de tal categoría que podía presentar una cosa que si uno la interpretaba mal podría ser una grosería, pero si la interpretaba bien no tenía nada que objetársele. Y eso pasa con un verso que hace por ocasión de la visita de Sara Bernard a Chile. Cuando llega Sara Bernard a Chile a participar en el Teatro Municipal y dar una importante obras dramáticas, que ella era una gran artista, causó gran conmoción en la ciudad de Santiago y muchos caballeros se volvieron locos con ella, entre ellos nada menos que el rector de la Universidad de Chile, que era don Miguel Luis Amunate. Y don Miguel Luis era un hombre bajito, era un hombre ya muy viejo,
Y sale en la caricatura doña Sara Bernard, muy arrogante, con un gran sombrero, con un traje lleno de polizón, ni siquiera con mucha curva, y con un bastón, y va adelante con un paraguas, va adelante. Y detrás de ella va un viejo chico bastante grotesco, con una narizota y con un medio jibado y con un bastón que se va firmando. Y arriba hay unas moscas que vuelan en el cielo, pero que no bajan esas moscas tan arriba. Entonces les ruego que me excusen si a algunos les incomoda lo que voy a decir, pero interprétenlo por el lado positivo, no por el lado negativo. El verso dice: deja ya pues, Miguel Luis, de enamorar a la Sara, porque a ti no se te para ni una mosca en la nariz. No hay ninguna mosca que haya bajado, efectivamente. Bueno, con eso termino y muchas gracias. Le agradezco.